Bueno, ahora vamos a ver este documento que se llama Lineamientos para asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de inventarios de los bienes muebles e inmuebles. Se compone de varios apartados. Vamos a empezar con los antecedentes. Y nos dice que el manual de contabilidad gubernamental deberá ser actualizado con base a las principales reglas de registro y valoración del patrimonio y otros documentos. Ya hemos visto esos documentos, vimos las principales reglas de registro y valoración, las generales y las específicas. Entonces, todo esto que hemos estado viendo tiene que estarse integrando en el manual de contabilidad gubernamental. Eh, Sobre todo los aspectos que le competen especialmente o particularmente al ente público que esté haciendo este manual. Dice, por lo tanto, los presentes lineamientos tienen como propósito mostrar los elementos básicos necesarios para registrar y controlar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles en forma automática y en tiempo real, y para registrar y controlar la información y los estados financieros, presupuestarios, programáticos y económicos que se requieran. El otro apartado de este documento es una introducción, y en esta nos dice que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que el sistema, en el artículo 16, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y financieras derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Dice, asimismo, generará estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables. Ya hemos visto muchos elementos que nos van a servir para darle cumplimiento a esto que nos marca la ley. En cuanto al registro de manera armónica, delimitada y específica de las operaciones presupuestarias y financieras, bueno, ya vimos lo que es el plan de cuentas, que es lo que le compete a lo financiero. Ya vimos también todos los clasificadores presupuestarios, que son los que clasifican tanto los egresos como los ingresos presupuestarios. Y bueno, hemos visto otro tipo de información que nos va a ayudar a generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables. De igual manera, el artículo 18 dice que el sistema de contabilidad gubernamental, estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, evaluar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, las transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. De aquí, ¿qué es lo que ya abordamos? Bueno, dice que está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes. Hemos visto diferentes documentos, los cuales hay que adaptar o hay que agregarles las particularidades de cada ente, y todas estas políticas, procedimientos, criterios que vamos a tomar los tenemos que incluir en nuestro manual de contabilidad gubernamental. De igual manera, dice que todo esto se tiene que hacer sobre la base de los principios técnicos comunes. ¿Cuáles eran estos principios técnicos comunes? Bueno, comentábamos que lo primero pues es la ley, ¿verdad? La ley que nos indica qué es lo que debemos hacer, y posteriormente veíamos el marco conceptual, y dentro del marco conceptual de la contabilidad gubernamental veíamos los postulados básicos y decíamos que esto era el fundamento o la base sobre la cual tenemos que darle cumplimiento a la ley. Y hemos visto ya también algunos documentos. Esos documentos, por ejemplo, el Manual de Contabilidad Gubernamental, que es el compilador de todos los criterios, es la herramienta que nos va a ayudar a darle cumplimiento a la ley, teniendo como base el marco conceptual. El artículo 19 también nos establece que los entes públicos deberán asegurarse que el sistema
refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas, que facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y los patrimoniales, que integre de forma automática el ejercicio presupuestario con la operación financiera, que permita registros acumulativos para la integración presupuestaria y financiera, que refleje el registro congruente y ordenado de las operaciones, es decir, de los activos y de los pasivos o derechos y obligaciones, que genere estados financieros presupuestarios y otros, administrativos o económicos, que coadyuven a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. Y que facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Entonces, aquí el artículo 19 nos dice que los entes públicos deberán asegurarse que el sistema. Ahora, ¿estamos hablando del sistema como documento o del sistema como software? Pues de los dos, porque ya vimos que el sistema, aunque en un inicio nos habla de que es el conjunto de políticas, procedimientos, criterios, posteriormente en el manual de contabilidad gubernamental ya nos empieza a hablar de un sistema informático y recordemos que nos decía, pues que es casi inevitable que requieran un sistema, sobre todo por la cantidad de operaciones y por el control que debemos de tener. Aquí, bueno, pues vemos en esta fracción sexta que tenemos aquí en la fracción sexta nos habla de la generación de estados financieros, presupuestarios y otros que coadyuven a la toma de decisiones. Esto es muy importante. Recordemos que casi el principal objetivo de la ley es generar información financiera de calidad para la toma de decisiones, también para la transparencia, la programación con base en resultados, para efectos de lo que es el PBR, el presupuesto basado en resultados, o lo que es la gestión para resultados, la evaluación. La evaluación sobre todo es el sistema de evaluación del desempeño y la rendición de cuentas, la transparencia y la rendición de cuentas. También en este apartado de introducción nos vuelve a recordar que el artículo 23 determina que los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes. Dice, los inmuebles destinados a un servicio público, el mobiliario y el equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles, y cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles, es decir, todos. Y ya en los temas anteriores, pues ya vimos cómo se hace esa relación financiera con presupuestaria, desde lo financiero, pues con las cuentas del activo no circulante, relacionándolas con el clasificador por objeto del gasto. Esta ya es una parte muy importante de lo que viene siendo nuestra matriz de conversión, que la matriz de conversión, pues como vamos a ver es el cuadro o es la base de datos diseñada que me va a permitir a mí ejercer el presupuesto y darles a conocer a terceros qué es lo que yo estoy considerando y en base a qué va a girar mis registros financieros y presupuestarios. Y bueno, también ya vimos cómo esta integración se hace tanto para los bienes muebles y para los inmuebles. El artículo 24 también nos dice que los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior, es decir, de los bienes muebles y de los inmuebles, se realizarán en cuentas específicas del activo. El artículo 25 nos dice que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Ya habíamos visto que estos no se registran en la contabilidad financiera, pero sí hay que llevar un registro auxiliar de esos bienes. Dice que la contabilidad gubernamental, bajo el enfoque de sistemas,
debe registrar las transacciones identificando los momentos presupuestarios. Ya dijimos que financieramente no hay momentos ni hay etapas. Los momentos o etapas se dan solo en el presupuesto. Y ya los vimos, ¿sí? Entonces dice que aquí dice que los momentos presupuestarios y producir estados de ejecución presupuestaria. Ya vimos también en el manual de contabilidad gubernamental cuáles son esos estados financieros, no tanto los financieros como los presupuestarios que vamos a tener que entregar. Dice que tienen que ser estados de ejecución presupuestaria, financieros y económicos en tiempo real, ¿sí? Cuidando, bueno, la teoría contable, el marco conceptual de la contabilidad gubernamental, los postulados básicos de la contabilidad gubernamental y las normas de información contable del sector público. Esto ya lo hemos comentado también, que mucho tiene que ver en la supletoriedad de la ley, las normas internacionales de contabilidad del sector público. Esto que viene a continuación también ya lo habíamos comentado en el manual de contabilidad gubernamental y decíamos que el primer paso para el diseño del sistema de contabilidad gubernamental consistía en conocer primero los requerimientos de información que nos marca la ley. Es decir, lo primero es darle el cumplimiento a la ley. Después, si puede ser a la par, pues más que mejor, ¿verdad? Pero si no, pues darle primero al cumplimiento a lo de la ley y luego después ver las necesidades de los centros gubernamentales de decisión, es decir, qué información requieren aquellos que toman las decisiones y los que coadyuven a la transparencia fiscal y a la rendición de cuentas. Que esto, pues yo lo equipararía pues también al cumplimiento de la ley, ¿no? Desde que somos entes públicos y estamos sujetos al escrutinio de la ciudadanía y tenemos que dar cumplimiento a las leyes de transparencia y a la rendición de cuentas, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y todas esas legislaciones, pues bueno, es cumplimiento de ley. Dice, lo anterior permitirá establecer las salidas del sistema para en función de ello identificar los datos de entrada y las bases de su procesamiento. Ya también veíamos eso y veíamos que, que cada punto o cada área identificada que genere una transacción económica o donde se registran las transacciones económicas, ese es el punto de entrada. Desde que esas áreas o unidades identificadas como generadoras de transacciones, desde ahí tenemos que captar esa operación y generar el registro contable. A eso se refiere en tiempo real, es decir, cuando las operaciones se hagan en ese momento, que se registren en la contabilidad o que se tenga el registro contable, aunque muchos de ellos, muchos registros, previamente tienen que ser revisados por la gente de contabilidad, ¿eh? Tampoco no vamos a estar alimentando todas las cosas que llegan al sistema y siempre hay una, como le podríamos llamar, una sala de espera, ¿no? Donde llegan las transacciones, una revisión previa y posteriormente ya le damos. Bueno, ya cuando le damos entrada, entran a una base de datos, ya también veíamos el ejemplo de un lado, entran la información, los datos, hay una base de datos donde se procesa la información y ya tenemos la salida. ¿Cuál va a ser la salida? Pues la información ya como tal, ¿no? La información para el uso que le queramos dar. Dice, los sistemas de información se consideran como integrados cuando fusionan los correspondientes a cada área involucrada y forman un solo sistema. Eso también ya lo habíamos comentado. Y comentábamos que es muy difícil que los entes públicos cuenten con un sistema de contabilidad o un sistema de información financiera que contemple todo. Entonces, por eso es muy válido que se haga la integración de los diversos sistemas, pero cuidando siempre que todos o los diferentes sistemas parezcan que es uno. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues preferentemente evitando que haya procesos o reprocesos, ¿no? Para que no se vaya a perder información o haya posibilidad de error, sino que casi todo se haga por sistema. Y también comentábamos acerca de que mucho de lo que nos ayuda a simular que es un solo sistema, pues es la interconexión que existe entre los sistemas
y el mismo documento del Manual de Contabilidad Gubernamental nos comentaba algo acerca de las interfaces, ¿no? De las interfaces que existen entre los sistemas.